Hay una tarde y noche bien asiaga para Jaime Nebot. El ven para mear. ¿Qué pasó ahí? Yo no sé qué pasó con Fibeca. En Fibeca hay muchas versiones. ¿Yo qué tengo que decirle al alcalde de Guayaquil? ¿Yo qué tengo que ver con Fibeca? Nebot creó el escuadrón de la muerte, como se dice, o lo dice la leyenda urbana. Si yo no hago nada, el gobierno se cae. Y si hago lo que quiero hacer, es posible que no se caiga. Pregunta, ¿tú ya nunca más vas a ser candidato? ¿Y vas a seguir de largo en la política? Y hay que tenerle miedo a los pendejos porque son muchos y están en todas partes. En época de la dictadura, mi casa la allanaban ya casi por deporte, digamos. El odio es una copa de veneno que uno se toma pensando que se va a morir el otro. ¿Qué errores cometió Jaime Nebot para perder esa campaña? ¿Nebot se ahuevó o se resintió y ya no quiso ser nunca más candidato? Yo no me ahuevo a más. No me gusta insistir. Centro Digital presenta Leyendas. Dirige Alfonso Pocho Harb. Invitado Jaime Nebot Saadi, exalcalde de Guayaquil y líder político. Una producción de Centro Digital. Saludos, queridos amigos, amigas de Centro Digital y de su programa Leyendas, que comienza su segunda temporada. Primero agradecerles por la enorme acogida durante la primera temporada, entrevistas que superaron las 100.000 visualizaciones, algo realmente espectacular, poco visto en red digital, pero eso nos enorgullece, nos compromete a iniciar esta segunda temporada con los mejores personajes del Ecuador. Y precisamente hoy tenemos un invitado especialísimo, uno de los que denominamos refundadores de Guayaquil. Y con la toma abierta tenemos el orgullo y el honor de presentar al exalcalde de Guayaquil, el abogado Jaime José Nebot Saadi. Lo he dicho sin empacho y lo reiteraré: Guayaquil tiene un fundador, Francisco de Orellana, y dos refundadores, León Febres Cordero y Jaime Nebot, que coincidieron en un cargo en la alcaldía llena de progreso para la ciudad, pero que comenzaron a trabajar por la misma desde que el uno era presidente del Ecuador y el otro gobernador de la provincia. Y desde ahí no ha cesado en su actividad política. También Jaime Nebot debe de ser considerado hoy en día el político con mayor experiencia, pues no recuerdo a alguien que supere ya las 4 décadas, 40 años de participación política sin cesar, es decir, ininterrumpida, que arrancó en 1984 con la gobernación del Guayas y que todavía sigue desarrollándola como líder de un partido político de la talla del PSC. Pero en todo caso, vamos a conversar con Jaime Nebot de su vida, de quién fue Jaime Nebot en su juventud, en su niñez, hasta llegar a los momentos culminantes de su vida política y pública. Pero antes que nada, Jaime, bienvenido, un saludo cordial, gracias por tu presencia y vamos a conocer al Jaime Nebot de toda su vida en 1 hora y pico de programa. Gracias a ti, Pocho, por la invitación, por tus palabras y un saludo cordial a todos que nos están oyendo y mirando. Bueno, Jaime Nebot, como todo ser humano, pues tiene una etapa de infancia, de niñez. ¿Cómo se desarrolló esta etapa siendo hijo de un político, del que entonces era un importante activista velasquista y también ministro del doctor Velasco Ibarra, como era don Jaime Nebot Velasco? Pero en medio de todo eso, ¿dónde estudió Jaime Nebot? ¿Cómo transcurrió su infancia? Bueno, infancia como todo niño normal, un poco alterada, eso sí, por los distintos cambios de domicilio, porque mi papá fue gobernador de la provincia el año 52. Obviamente estábamos aquí, yo estudiaba primer grado en el Colegio Cristóbal Colón, en Guayaquil, pero pronto lo nombraron ministro de Economía el año 1953, y en esa época... Tercer velasquismo. En esa época no es como ahora que la gente va y viene de Quito el mismo día. Casi era como irse a otro continente. Era como irse por lo menos a otro país. Entonces nos fuimos a vivir aquí todos los años. Ahí estudié tercero y cuarto grado en el colegio El Borja número 2. Luego regresamos a Guayaquil, un periodo muy corto. Después mi papá se fue a las Naciones Unidas, nos fuimos a Nueva York 2 años. Ahí estudié en una escuela que no me acuerdo el nombre, pero quedaba en Madison y la 64, por allí en Manhattan. Y después regresamos, fui al Colegio Javier, a la secundaria. Del Colegio Javier tuve que cambiarme al San Gabriel, porque otra vez en el cuarto velasquismo mi padre fue ministro de Fomento. Regresé al Colegio Javier de nuevo, me gradué en el Javier y bueno, ya de ahí en adelante
me quedé por aquí porque fui a la Universidad Católica de Guayaquil, donde me gradué. Y ahí ya vamos a hablar un poco más de esos detalles de tu juventud, pero en todo caso, Jaime, tu presencia por la función de tu padre de ministro de Estado, tu presencia en Quito de alguna manera también te ha dado una identidad con Quito, porque la gente, al menos en algún momento de tu carrera política, veía a Jaime Nebot y lo regionalizaba mucho, pero has tenido muchos pasos por Quito desde tu juventud. Bueno, muchísimo. Yo estudié parte de mi primaria en Quito, parte de mi secundaria en Quito. Fui muchas veces a Quito por asuntos profesionales. Hiciste muchas amistades en Que Quito. a algunos no les guste, pero a mí me gustaban las corridas de toros, iba a las corridas de toros. Luego fui como diputado el año 90, después fui muchísimas veces como candidato presidencial en el 92, 96, después volví a ser diputado en el Congreso en el 98, me quedé prácticamente 2 años en Quito hasta que fui candidato a alcalde. Yo tengo muy buenos amigos en Quito, yo de suyo la segunda vuelta de la campaña del 96 la gané en Quito. Lo que sí es cierto es que los guayaquileños, y no necesariamente los guayaquileños, quienes no viven en Quito, se ven por muchísimas circunstancias en la necesidad de ir a Quito muchas veces. Comprenden mejor a Quito que lo que muchos quiteños nos comprenden a los que vivimos en Guayaquil o en otra parte. Yo no creo en las actitudes regionalistas, nunca la he creído. Querer a la patria chica no está divorciado de querer a la patria grande. Lo que yo sí he sido siempre es un cultor de la descentralización y pienso que Quito es una de las grandes víctimas del centralismo también. Porque el centralista es el gobierno, no es la ciudad. El centralista son los gobiernos. Y eso hay que romperlo algún día para que la gente progrese. Fue uno de los secretos, entre comillas, de Guayaquil, avanzar por el camino de la descentralización y la autonomía dentro de la ley, por supuesto, para progresar. De manera que eso es, o sea, hay que entender, el país tiene una unidad que se basa en la diversidad. Si se comprende la diversidad, va a haber unidad. Ahora, marcó mucho en tu vida futura ya como político el hecho de haber sido hijo de un político y de estar en este vaivén, va y viene. Me marcó tanto que detestaba la política y la sigo detestando cuando tiene esa acepción muy alejada de lo que la política real debe ser, que es servir, cambiarle para bien la vida a las personas, no con discursos, sino con obras. ¿Por qué te digo esto? Porque en época de la dictadura mi casa la allanaban ya casi por deporte, digamos. Cuando cayó el doctor Velasco Ibarra el año 61, vi gente que en su momento había cargado en hombros a mi papá cuando fue uno de los ejes de la ejecución del estadio modelo que hoy día se llama Alberto Spencer, apedrear mi casa. Dentro de 3 o 4 años después, los mismos volvieron a... A mí nunca me ha gustado ese tipo de cosas. Ahora, o sea, yo en ese sentido soy hombre de una sola pieza. No me gusta la deslealtad. A mí me han dicho, usted no se ha desilusionado de la política. No, nunca me he desilusionado porque nunca me he ilusionado. Simplemente he cumplido con mi deber. Mi etapa como alcalde de Guayaquil fue muy grata, no tuve ningún problema, todo lo contrario, de que todo mi tiempo a servir, a hacer lo que tenía que hacer. Siempre hablé de problemas nacionales, volviendo a tu pregunta. Claro. En las grandes manifestaciones que se hicieron, siempre toqué problemas nacionales. Desde Guayaquil. Bueno, ¿desde dónde iba a tocarlo? Si yo Porque era de Guayaquil. eras el alcalde de Guayaquil. Volviendo una vez más a esa época de juventud, de adolescencia, siendo hijo de Jaime Nebot Velasco, se da una coincidencia, Jaime, en la participación política de ambos, que de alguna manera terminan teniendo como principal contendor político a 2 personajes de apellido Bucarán. Jaime Nebot Velasco, a Asad Bucarán el Malín. Se dice que de alguna manera Jaime Nebot Velasco fue el que frenó la intención de Asad Bucarán de ser candidato después del año 1972. Y tiempo después, increíblemente, disputas una candidatura presidencial con un sobrino de Asad Bucarán, que es Abdalá Bucarán. O sea, ¿cómo se da esa coincidencia de que se da porque los Nebot se enfrentan a los Bucarán en distinto tiempo? No, se da simplemente porque es una coincidencia. Pero yo eso lo aprendí de mi padre.
en la política hay adversarios, no hay enemigos, no debe haber enemigos. Ya uno tiene Tú con Abdalá no eres enemigo. No, nunca he sido un rival muy fuerte y él lo ha sido a mí, pero enemigo no. Prueba de eso es que hemos tenido altibajos, pero no hay Ahora, una enemistad, peor un odio, porque mira, el odio es muy malo. Hay una definición de odio que yo siempre la repito y dice que el odio es una copa de veneno que uno se toma pensando que se va a morir el otro. Entonces, el odio afecta al que odia, el otro no se da ni cuenta. No se trata de eso. Pero es verdad que... Y te voy a decir algo, cuando hice la regeneración urbana de lo que era la vieja American Park, que después, el parque que hoy día es el parque Alfredo Bacarizo Moreno, hoy está la estatua de Asad Bucarán. de Asad Bucarán. Y como cuando uno está en un cargo público, la gente cree que diciéndole a uno cosas que piensa que quiere, se congracian con uno. Pero oiga, ese es el enemigo de su papá. Esta es la oportunidad para tumbar esta estatua, saquemos esta estatua aquí, mandémosla a cualquier otro sitio. Y no, no, señor. Contra la historia no se atenta. El señor Bucarán puede tener adversarios, puede gustar, no puede gustar, pero... Y su historia. Y su historia, y lo han puesto aquí, y aquí se queda. Ya, ahora, dentro de la remodelación y de la regeneración urbana del parque, ahí está. Sí, ahí está la estatua en el Parque Guayaquil. Ahí está el señor Bucarán. Ahora, te pregunto... Y eso me sirvió de mucho por algo, ¿no? Algún día después, alguna gente de Guayaquil protestó porque yo había autorizado que se ponga en las peñas un busto del Che Guevara. Y entonces yo le dije, el Che Guevara para muchos es un asesino, para otros es un personaje de carácter mundial. Para mí tiene una coherencia, es lo único que coincide con él. Un hombre que se murió en su ley, haciendo lo que le gustaba hacer. Un hombre valiente que murió con las botas puestas, equivocado para mí completamente. Eso me sirvió como el antecedente para defender la colocación del busto de León Febres Cordero en la ciudad de Guayaquil. En la planchada. Cuando un grupito de gente extraña en la ciudad que se llamaba Diabluma, debe ser por su parentesco con el diablo o alguna cosa de esas, vino a tratar de impedir que se haga el monumento con colaboraciones de otro tipo que prefiero no referir. Y entonces yo fui muy claro, le dije, mire, a León Febres Cordero se lo puede combatir con razón o sin razón, pero lo que no se puede negar es su espacio en la historia de Guayaquil. Y aquí el busto lo vamos a poner porque lo vamos a poner. Y lo pusimos porque lo pusimos, porque lo merecía. Y dije eso, con este criterio de que el odio guíe estas cosas. Entonces, García Moreno no tendría monumento, y Alfaro no tendría monumento, y Estrada no tendría monumento, y Carlos Julio Rosemena Tola no tendría monumento. Y si quedaba en pie el monumento al corazón de Jesús era porque, bueno, a alguien se le había ocurrido no subir hasta el cerro para tumbarlo. Entonces, ese tipo de cosas, eso es lo que ha liquidado la política en este país. El espacio... En este país, conversar es un delito. El espacio de la historia hay que respetarlo, pero, y volviendo a ese tema, Jaime Nebot Velasco impidió que Asad Bucarán sea candidato. No. Quien lo impidió fue la dictadura militar, que pasó disposiciones en el sentido que para ser presidente de la República se necesitaba ser hijo de padre o madre ecuatoriana. Pero eso ya fue para la Constitución del 79, cuando se restituyó la democracia. Es que se cayó el gobierno de Velasco. Pero es que se habla que esa caída en parte tenía esa misión, impedir que... Y ahí salió el famoso nombre de Fortunato Curi, que era supuestamente el nombre de Asad Bucarán. El gobierno de Velasco se cayó no por eso, se cayó porque salió el petróleo. Cuando salió el petróleo, entonces, y no quiero ofender a nadie en lo particular, pues no es mi idea, pero hay fotos de esto. El mismo grupo militar que salió tomando champán el día 31 de diciembre, en el carnavalazo, tuvo a Velasco Ibarra, porque coincidió con que el primer barril de petróleo inició una producción masiva de petróleo y se acabó. ¿Cuándo conociste a León Febres Cordero? Toda mi vida era, bueno... pero León era 20 años mayor. 16. O 16, pero ¿cómo se conocieron? Bueno, eran muy amigos los Febres Cordero, Rivadeneira, de mi padre. Incluso Agustín tenía actividades conjuntas, comerciales, agrícolas y ganaderas con mi papá. Y
íbamos al hipódromo todos los domingos en esa época. Y lo conocí a León siendo yo muy joven. Luego, ya en el año 67, por ahí yo tendría 20, 21 años, empecé a trabajar con él en varias actividades. Hicimos una muy buena amistad que duró hasta la muerte de León en el 2008. ¿Cómo te convocó a ser su gobernador? Bueno, yo nunca quise ser gobernador. ¿Tú qué hiciste en la campaña del 84? ¿Cuál era tu función cuando todavía la gente no conocía quién era Jaime Nebot más allá de las instancias académicas o sociales? Yo estaba en un grupo que estaba más bien en la parte estratégica de la campaña, hasta que en la segunda vuelta pues tuvimos que meternos todos, porque cuando perdió León la primera vuelta, la mayoría abundante de personajes que había en la primera vuelta desapareció y regresaron, eso sí, la noche que León ganó la segunda vuelta. Y yo quise simplemente retirarme a mi vida privada, que es lo que he hecho y he vivido toda mi vida. Y entonces Febres Cordero, ya en Quito, la noche del 11 de agosto, algo así, pues yo me posesioné gobernador un lunes 13, me acuerdo claramente. O sea, tú fuiste al 10 de agosto a la posesión de León sin pensar que ibas a ser gobernador. Sabiendo que quería y me había dicho, yo le seguía diciendo que no. Pero eras parte de la comisión de transición del gobierno de Hurtado a León. Ahí estabas tú, creo que estaba Pancho Suet. No recuerdo otra persona. Las relaciones eran tan malas con el gobierno de Hurtado que las dos únicas personas que tenían amistad y una relación cordial era quien habla y Andrés Crespo, que era secretario general de la administración de Hurtado. Entonces nos designaron a los dos para que el uno pida y el otro entregue la información básica para un cambio de gobierno. Pero yo fui como por pedido de León nada más, como delegado de él. Pero yo no quería ser gobernador. Realmente mi recuerdo de la política de esa época era muy malo, como te estoy contando. No tengo ese temperamento, ni lo tuve ni lo tengo ahora. Y la noche, no sé si fue el día 11 o el 12, porque el 13 sí me posesioné en la mañana, me convenció con dos argumentos que yo los he repetido cuando me los preguntan. El primero fue más bien de carácter personal. Dime, bueno, tú eres mi amigo, me has ayudado a llegar, y ahora cuando el amigo llega y se enfrenta a un desafío difícil, tú dices, yo te veo desde fuera. Y el segundo, hemos criticado la situación de Guayas, era muy difícil. Había venido el niño famoso, estaba destruido. 82. Para ponerte un ejemplo, para llegar del cementerio de Guayaquil al estribo de Guayaquil del Puente Nacional, se hacía entre 45 minutos o una hora. Entonces, puedes ser gobernador con todas las atribuciones del caso, con todo mi apoyo, tú puedes cambiar la ciudad, puedes ayudar, y ahora también te vas a dedicar a seguir criticando. Bueno, las razones eran de peso y era un amigo y además era en Guayaquil, no tenía que moverme, no tenía que abandonar tampoco mi actividad y decidí aceptar. Y así me quedé 4 años allí. Yo soy el único gobernador en la historia del Ecuador que ha durado 4 años. Que ha durado 4 años. Ni Rocafuerte duró 4 años. Y que de alguna manera dejó la sensación o la imagen de haber sido quizás el gobernador más eficiente de todos, porque también en esa época, Jaime, el gobernador tenía otra participación, era mucho más ejecutivo, era más representante del presidente de lo que es ahora. Antes el gobernador construía, hoy no puede construir. Antes el gobernador manejaba la policía, hoy no la puede manejar. Yo tampoco podía. ¿Y entonces qué hiciste? Muy sencillo, porque hablamos muy claramente con Febres Cordero. Yo era su representante y le dije, yo me entiendo contigo, no quiero hablar con ministros, con nadie, yo me entiendo contigo. El día que no te guste lo que haga, me dices y me voy. Pero mientras te guste y me quedo, yo trabajo como sé trabajar. O sea, y así fue. En la época de la gobernación, más que un trato de jefe a subalterno, era un trato de amigos que se decían las cosas de frente. No, yo era su subalterno, era su representante personal, yo tenía autonomía para cumplir con mi deber. Y es que así se tienen que manejar las cosas. Yo siempre digo que yo a León le debo 2 cosas. La primera, haberme convencido, creo que fue acertado que me exigiera y que yo acabara aceptando. Y la segunda, darme 100% su apoyo para desempeñar mi labor. Yo nunca pensé, no se me pasó por la cabeza que me podría quedar, como se dice vulgarmente, guindado. Y ese es parte del problema cuando un hombre deja guindado o una mujer deja guindado
a un subalterno y punto. Así que tuvimos una magnífica relación. Yo creo que la gobernación fue buena y definitivamente, como siempre le dije, el día que no te guste me avisa y me demoro menos en oír que en irme. Bueno, no hubo ese día, pero en todo caso sí hubo muchas cosas, Jaime, en tu gobernación que yo quisiera tratarlas. Tema de seguridad, tema de obra pública y Taurazo, que yo creo que son las tres cosas más importantes que recordar. Primero, tema de seguridad. Nebot creó el Escuadrón de la Muerte, como se dice, o lo dice la leyenda urbana, para limpiar de delincuentes la ciudad. Nebot creó el Escuadrón Rodante. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que uno sirve para golpear la delincuencia con agilidad y logística y el otro sirve para matar, pues son dos cosas muy distintas, digamos. Pero el rodante también disparaba. Cuando dentro de la ley, como yo lo dije en un discurso que está en... Sí, ha rodado muchas veces. Ha rodado muchas veces. La fuerza pública se llama fuerza pública porque tiene que usar la fuerza, ¿no? Dentro de las condiciones que la Constitución, la ley y la ética, el respeto a los derechos humanos impone. Pero los derechos humanos de los delincuentes no consisten en la impunidad, pues, ni en no poder... O sea, un agente de la ley recibe disparos. ¿Qué tiene que hacer? Disparar, pues. Aquí y en cualquier parte del mundo. Desde la Rusia estalinista de su época hasta la cuna de la democracia, según muchos que en Estados Unidos. Dispárale pues tú a un policía en Nueva York a ver qué te pasa. Pero hoy los policías tienen miedo porque piensan que se les revierte la situación. Bueno, el que tiene miedo de cumplir con su deber simplemente tiene que tener un camino, renuncie. Siempre en la vida vas a tener dificultad en cumplir con tu deber. Entonces tienes que coger, o no cumplo con mi deber y preguntarse, ¿qué hago yo aquí? O cumplir con el deber. Y si no quieres cumplir con el deber es muy sencillo. Señor, yo no quiero, no puedo, tengo miedo, que venga otro. Se atentó contra los derechos humanos en la lucha contra Alfaro Vive. Yo tengo que decirte que en Guayaquil el único caso de Alfaro Vive real fue el de la captura, secuestro y muerte, asesinato de Naín Isaías. Los focos de Alfaro Vive estuvieron realmente en Quito y en Cuenca. Yo conozco bien lo que sucedió en Guayaquil. Aquí no se respetó los derechos humanos de nadie. Y en cuanto a lo que se dice, hay mucha leyenda negra. Pero se acusaba al SIC. ¿Te acuerdas del SIC? Sí. Servicio de Investigación Criminal, y se lo puso como un centro de tortura. ¿Era verdad? Ni defender lo que no me consta, ni atacar lo que no me consta. Hay una leyenda negra en eso, pero lo que sí te puedo decir es que en la ciudad de Guayaquil, mientras yo fui gobernador, no se respetaron los derechos humanos de nadie. Mano dura sí hubo. ¿A qué llamamos mano dura? Hacer lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo nos organizamos? Es fácil para los que nos están viendo ver un tablero de ajedrez o de dama. Hay unos cuadritos negros, unos cuadritos blancos. Así se dividió la ciudad de Guayaquil. Y en cada uno de esos cuadritos había un vehículo del escuadrón volante, equipados por radio, porque en esa época no había la tecnología que hay hoy día, 6 policías armados con escopetas Mossberg. Y era sencillo, cuando había un incidente pequeño dentro de ese cubículo, actuaba 6 personas transportadas en un camión. Si era algo más grave, el cuadrito de arriba, o el de abajo, o el de la izquierda, o el de la derecha se sumaba. Y si era muy grave, al cuadrito del centro se sumaban 4 vehículos más, y entonces tú tenías 5 por 6, 30 personas que llegaban en minutos. No se permitía impunidad, no se permitía agresiones, había proporcionalidad, eso sí siempre hubo, y yo lo dije, en el uso de armas de fuego. ¿Y qué sucedió? La delincuencia se mandó a cambiar, se fueron a otra parte, y la ciudad fue una ciudad segura. Y cuando llegamos a la alcaldía, hicimos el plan Más Seguridad, que no es que era una absorción de competencias por parte de la alcaldía. No, ahí estaba el gobernador de la provincia, incluso en época del señor Correa, hasta el señor Correa decidió que él se bastaba solo. Estaba el gobernador de la provincia, estaba el alcalde de la ciudad de Guayaquil, estaba el presidente de la Corte de Justicia de la provincia, estaba el fiscal de la provincia, estaba el jefe del cuerpo de bomberos, estaba el jefe de la policía, el comandante de la comisión de tránsito, estaba la empresa privada.
Y entonces, como yo dije, había una política de Estado en materia de seguridad, de Estado aplicada en Guayaquil o en el Guayas, en mi caso ya de alcalde en Guayaquil, que se define muy fácilmente. Todas las acciones, todas las que hay que hacer, entre todos, sin excluir a nadie, sin quitarse competencias, cada cual en su competencia, pero con un solo fin. Permanentemente, no solo cuando hay un lío, entonces no, todos los días. La seguridad se combate todos los días. Con el dinero suficiente, pues sin dinero no puedes hacer nada. Con coordinación, que es lo que había, con evaluación independiente. No es que la propia policía me daba las estadísticas de la inseguridad o de la seguridad, sino la SPOL. Y luego con rendición de cuentas cada 60 días, y tú debes recordarlo, en el municipio se sentaban los funcionarios frente a la prensa, se leía un acta, decía, usted, señor fiscal provincial, se comprometió a esto. ¿Ha cumplido? Ha cumplido. ¿No ha cumplido? Señor, que sepa la ciudadanía y que sepa la prensa que usted es uno de los responsables de que esto tenga una falla. Entonces, las cosas funcionan cuando tú las haces funcionar. Y cuando se le da seguimiento. Volviendo al tema anterior, Jaime, ¿se equivocó el gobierno en el desenlace del secuestro y muerte de Naín Isaías? ¿Crees que pudo haber existido otra alternativa o esa era la única vía con que se podía solucionar el problema? Bueno, Febres Cordero siempre dijo que él no negociaría con terroristas. Sin embargo, mientras el presidente tomaba cartas en el asunto, porque vino de Quito y estuvo presente y dirigió todos los operativos, yo tuve en eso una labor pasiva, porque estando el presidente de la República, el gobernador no puede actuar, pero sí fui testigo de lo que pasó. Y Naín Isaías se manejó bastante bien desde dentro de la casa donde lo tenían en la Chala, secuestrado en la Chala, pero aparentemente en algún momento uno de los terroristas perdió los estribos, no se sabe, no sé yo por lo menos, si por droga, por exaltación, y amenazó con que si en tantas horas, y eran muy pocas, no se hacían las cosas que pedían, iban a ejecutar a Naín Isaías. Y allí fue que el presidente de la República ordenó tomar por la fuerza el sitio, y lamentablemente la persona que tenía a su cargo el cuidar la inmovilización del señor Isaías, entiendo que le disparó. Eso fue lo que sucedió. Ya, es cierto que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional le pidieron al presidente Febres Cordero de que no actúen expertos internacionales que habían venido para el rescate. No lo sé, lo que sé es que sí hubo una asesoría y hasta ahí conozco. O sea, no sé, ese episodio de que le pidieron que no actúe o no actúe, no lo conozco. Vamos al otro tema en tu época de gobernador. Taura. ¿Sentías que se caía el gobierno esa tarde en Taura? No, yo llegué tarde a Taura porque León me había pedido que en nombre de él llame al doctor Guillermo Chan Durango para ofrecerle el Ministerio del Trabajo. Y Guillermo llegó a mi casa como 20 minutos más tarde, aceptó el cargo y yo por eso llegué como 20 minutos más tarde a Taura. Ya ahí no me permitieron entrar, yo traté de entrar, pero el portalón estaba cerrado, las puertas cerradas y no me abrieron nunca. Y cuando iba a insistir en eso, salió una señora por una puerta pequeña para peatones, se acercó al carro y me dijo, gobernador, usted va a ser más útil en Guayaquil, que aquí hay un baleo, hay heridos, hay muertos, yo no sé qué ha pasado con el presidente, etc. Y entonces lo medité unos segundos realmente y me di cuenta que el señor tenía razón. Regresamos a la zona militar. En la zona militar nos dimos cuenta de que no se trataba de un golpe de Estado, ni mucho menos, sino de lo que fue, un secuestro. Y bueno, como es obvio, yo convoqué a la ciudadanía. Recuerdo esa reunión en el Salón Simón Bolívar. Claro, y convoqué luego a una manifestación grande. Me acuerdo que mi padre me llamó y me dijo, mire, lo que usted está haciendo es una cosa muy leal y demuestra que usted sabe cómo actuar, pero le voy a decir algo. ¿Qué te el señor
Carlos Guevara Moreno y el doctor Velasco Ibarra, que tenían su asiento popular en Guayaquil, en circunstancias similares no pudieron lograr un respaldo de la gente. Y yo le dije a mi padre, esa es una verdad histórica, pues yo le voy a decir a usted algo. Si yo no hago nada, el gobierno se cae. Y si hago lo que quiero hacer, es posible que no se caiga. Así que voy a intentar eso. Generó la imagen de respaldo al presidente. Bueno, que había un respaldo. Y yo fui muy claro, porque acuérdate que Guayaquil había estado en el abandono de obra pública durante muchísimos años. Y desde la gobernación hicimos mucha obra pública. Ese fue el inicio de realmente la visión de un partido social cristiano o de un gobierno, porque rebasamos el social cristianismo, nunca fuimos sectarios en ese sentido. César Muñoz Vicuña, que era comunista, un hombre de primera en el deporte, lo nombramos presidente de la unidad ejecutora del deporte. Contra la voluntad de León, que lo consideraba un comunista. Bueno, se aclaró, después acabaron con decorar. El flaco Mórtola, el Colorado, Ricardo, era del PRE y fue el hombre que se encargó del diseño del Estadio de Barcelona. Y cuando me dijo el presidente, bueno, y no hay otra persona que no sea el PRE al que se le pueda nombrar, le dije, bueno, si hay alguien que sabe más de diseño de estadios que Mórtola y además no cobra, me lo manda y yo cambio a Mórtola. Se rió y bueno, la historia es que el estadio se hizo, ¿no es cierto? Entonces, ese día yo fui claro en decirle a los guayaquileños, señores, con nosotros se va la obra, ¿no? Con nosotros se va la obra. Se acabó el relleno, la pavimentación y todo lo que hicimos en la ciudad de Guayaquil en ese época. Y el pueblo respondió. En eso me llamó Febres Cordero, que se ve que los militares se dieron cuenta, bueno, los secuestradores, no quiero decir, los militares se dieron cuenta de que íbamos a Taura. Me dijo, por favor, no vengas, no traigas a la gente. Yo me di cuenta de que lo estaban grabando, a él y a mí, y le dije la verdad. Va a ser difícil convencer a la gente de no ir, pero que la gente se retire de las calles es imposible. Y nos quedamos ahí hasta que el presidente fue liberado como a las 7 de la noche y con la única persona que consulté fue con Eugenia de Febres Cordero. Le dije, Eugenia, esto que estamos haciendo es riesgoso. Es tu marido. Dime si tú quieres que siga con esto o no. ¿Y qué dijo ella? Sigue. Sigue porque no hacerlo no es correcto. No sería León si esto no se hace. Y lo hicimos y salió bien. Y salió bien al punto que finalmente fue liberado y retomó el poder. Ahora vamos al tema de las obras. Ahí mencionaste algo, el Estadio de Barcelona, pero hubo muchas obras más porque en esa época apareció esta figura de las unidades ejecutoras que le permitían al gobierno hacer obra que posteriormente era de exclusividad municipal. Y se hicieron muchas obras. ¿Cuáles son las que más recuerdas? En deporte hicimos el Estadio de Barcelona, hicimos el verdadero Coliseo Huancavilca, hicimos la sede de la Federación Deportiva Nacional, el 4,5, hicimos polideportivo en todos los cantones de la provincia, en pavimentación, bueno, pavimentación, relleno, etc. El Guasmo era una cosa infernal, digamos, ¿no? Tú ibas en la 25 de julio y en el invierno salía la gente caminando en el lodo con los zapatos en la mano y los pantalones alzados para que no se dañen. Habían niños que lavaban los pies de las personas, entonces volvían a poner los zapatos para coger el bus. Y en verano, pues eso era una polvareda. Hicimos mucha obra en ese sentido, muchísima obra en ese sentido. ¿La ampliación de la Tanca Marengo quién la hizo? La ampliación de la Tanca Marengo la hicimos nosotros, pero ya en León y yo en la alcaldía. Lo que sí hicimos fue la vía perimetral. Ya, que fue muy polémica. Que fue polémica. ¿Y por qué hubo esa polémica en la vía perimetral? Porque se decía que la vía era una vía que era demasiado ancha porque tenía 6 carriles. Ahora hay vías en la ciudad que tienen 12 carriles. Y imagínense la ciudad sin la vía perimetral que le hicimos nosotros, sin la Domingo Comín que le hicimos nosotros, sin las grandes calles del Guasmo, sin todas las avenidas, la avenida Daule, la avenida Narcisa de Jesús,
sin esa vía, no sé, habría que de andar en helicóptero pues, en Guayaquil. Bueno, en estos momentos. pero ahora que tú pudiste tener la visión como gobernador, es decir, como delegado del Ejecutivo y posteriormente como alcalde, ¿crees que las ciudades pierden en el momento en que se decide de que el municipio tiene la exclusividad sobre ciertos trabajos en la ciudad y que no pueden inmiscuirse al Estado central? A ver, Porque de haberse manejado aquello en, A ver. en el gobierno de Febres Cordero, posiblemente Guayaquil no hubiese avanzado con muchas de esas obras que se señalan. a ver, te voy a poner un ejemplo para entendernos. Cuando Rafael Correa decidió hacer el Parque Los Amanes, a mí me dijeron, ¿y por qué le permite usted al presidente de la República hacer eso? Porque la lógica y la capacidad de servicio me obliga a eso. Yo no voy a hacer esa obra, estoy haciendo otras cosas. Si yo impido eso, alguien me va a decir, haga usted pues entonces la obra. ¿Y por qué va a impedir yo que exista una obra de ese lado y muchas obras nuestras para que la ciudad se beneficie? El Estado tiene la obligación de hacer obra pública. Hoy no la hace. Y no digo hoy día, hace muchos años que no la hace. ¿No es cierto? Y el municipio tiene que hacer lo suyo. Pero un presidente, una presidenta, un alcalde, una alcaldesa tienen la obligación de hacer convenios en un momento dado y decir, ok, haga usted esto, yo hago lo de acá, porque el beneficiado Al final de cuentas siempre hay que buscar el beneficio de la ciudad. es la ciudad. Ahora, nosotros hicimos una gran cantidad de obras y se hizo bajo un sistema, las grandes obras bajo un sistema de concesiones bien manejadas. Porque una concesión es como un contrato. El contrato no es bueno porque hay un contrato, es bueno por lo que el contrato contiene y reglamenta. Lo mismo pasa con una concesión que no es más que un contrato de otro tipo, de inversión y de riesgo. El aeropuerto de la ciudad de Guayaquil, ¿cuánto le costó a la ciudad de Guayaquil o al pueblo ecuatoriano? ¿Qué impuesto se puso? Cero. No solamente no costó nada, sino que rinde 35 millones aproximadamente a la ciudad cada año. ¿Cuánto costó el dragado que esperó? El aeropuerto esperó 40 y pico de años. El dragado, todavía más tiempo. ¿Cuánto costó el dragado que se dijo que era imposible, que físicamente era imposible, que era incosteable? No costó un centavo, porque los navieros se los juntó con los dragadores, el municipio no puso nada, sino el armar este equipo. Y ahí está la obra. O sea, se convocó a la... El terminal terrestre, que era una inmundicia, se invirtieron 50 millones de dólares. 5 millones entregó el gobierno de Lucio Gutiérrez. Los 45 millones fueron financiados por el municipio y por la banca internacional. Cuando yo me fui a la alcaldía no debía un centavo, al municipio tampoco, cobré la plata del terminal. Porque las concesiones te permiten sobrepasar la vida política y el periodo de los alcaldes. Yo pregunto, ¿qué le pasa a un negocio que se vende cada 4 años a dueños que piensan de manera distinta y cada dueño en esos 4 años nombra 10 gerentes? El negocio quiebra, pues. Entonces, cuando tú haces esto, le das continuidad, especialización. Las cosas se hacen bien, salen bien, funcionan bien. Está claro que tu y no hemos empleado un centavo de plata ni subido impuestos porque los bajamos 3 veces en el municipio. Yo cuando afirmo algo nunca afirmo teorías que yo no haya practicado. Está claro que tu estilo siempre fue convocar a la gente para que se incorpore al progreso. Uno de los días más difíciles de mi vida es cuando me nombraron alcalde de Guayaquil. ¿Por qué? Porque me miré en el espejo y dije, este es el momento en que todo lo que has manifestado que se puede hacer, ahora vas a tener que hacerlo. Bueno, y lo hiciste. Pero sí, en todo caso, vamos ahora ya al... Pero eso te prueba que si uno no es sectario, si uno sabe rodearse de gente... Se pueden hacer bien las cosas. Sin entrar con este complejo de que el Señor no me saludó una vez, no votó por mí, alguna vez discrepé de él, mucho menos. A la gente que hay que llamar es a la gente que sabe y entregarle la responsabilidad y estar encima, pero dejarlos trabajar de forma seria. Y las cosas se hacen. Jaime, culmina el periodo de Febres Cordero y por ende tu participación como gobernador. ¿Y en qué momento ya comienza a rondar en tu cabeza la posibilidad de ser presidente de la República? ¿Inmediatamente? No, tampoco.
O sea, 88 y fuimos, 89 no tenías eso en Y mente. a ti te consta Sí. que se acabó el gobierno, nos fuimos a nuestra casa hasta que a alguien se le ocurrió acusar a de Buen Febres Cordero de haber hecho un peculado por $150,000. Con Ranga Imagínate Sid. tú, con Ranga Sid, para efectos de seguridad israelita. Ahí volviste a la arena política. No solo yo, Carlos Falqués, Simón Bustamante, Meller. Carlos Saúd. No, Meller no todavía, porque Meller no fue al Congreso en esa época. Esa época fue el segundo, fue Vicente Arroba, fue Franklin Verduga. En Los Ríos fueron los Andrade Fajardo, porque en el fondo fuimos para impedir el atropello que se estaba cometiendo con Febres Cordero, que obviamente después fue absuelto por meritorio, porque fue por una justicia. Pero fueron jornadas duras. con De jornada. manifestaciones Exactamente. y de golpes también. Exactamente. Y de yucazos al presidente Borja. También. Pero no fue precisamente a Borja, aunque Borja estaba ahí, pero en todo caso fue con una persona a quien yo acabé respetando mucho y que ya se murió, así que prefiero no. Pero ¿y por qué Jaime Nebot ahí tuvo esa expresión de un yucazo a las autoridades? Junto a otras personas. Bueno, me vas a obligar a dar la explicación. Junto a otras personas Sí. que estábamos ahí, debo de reconocerlo sí, también. Sí. Alguien que desfilaba al lado del presidente Borja, que tuvo una actitud valiente porque nunca se alejó del centro de la calle, ¿no? Los otros ministros iban desapareciendo, pero fue acompañado de otra persona que al caminar hacía un movimiento de los brazos, como que estaba marchando, pero cada movimiento era una yuca que nos la tiraban los que estábamos arriba viendo. Entonces, esto fue como 5 veces, vino la sexta, que esa fue la mía, digamos. Y la disparaste de arriba para abajo. Exactamente. Bueno, Jaime, entonces ya te metes nuevamente en defensa de León Febres No, Cordero bueno, ahí por me esta proponía situación. una vez que eso empezó y ya fui al Congreso y todo lo demás. Pero no, ya acuérdate ahí que ya- no había reelección en esa época. Claro, pero entonces León ya ahí, no podía volver a ser candidato. ahí ya estaba en el imaginario de Jaime Nebot ser candidato a la presidencia, No estaba hasta que el partido me lo ofreció, que fue en 1991. 91. Ya, pero antes, en 1990, hay una tarde y noche bien asiaga para Jaime Nebot. El Ven para Mearte. ¿Qué pasó ahí? Algo muy sencillo. Empiezo por el final. Yo pedí disculpas a la ciudadanía, no a los socialcristianos, al Ecuador, por el sitio en que ocurrió, y por la forma en que ocurrió. Jamás por defender mi honor. Jamás. Yo no pido disculpas por defender mi honor. ¿Quién te acusó? No, te voy a contar qué sucedió. Yo primero era un hombre de la empresa privada, sigo siendo, pero nunca había hecho política. Fui gobernador, pero cuando tú eres gobernador, tú tienes una autoridad ejecutiva Así es. y tienes subalternos. En un Congreso de la República tú eres un diputado más. Entonces todo el mundo se siente con el derecho de hacer lo que cree conveniente. Y a mí durante varios días, una persona allí presente me decía, el diputado Nebot, hijo puta tivo de León Febres Cordero. Hijo puta tivo de León Febres Cordero. Esto duró 20 días. Nombre. No voy a dar el nombre, es conocido. Pero fue el que le dijiste después. Hasta que en la noche en que yo iba a interpelar al ministro de Agricultura, me hicieron una jugada de llevarme pues, a hablar, querer que yo hable a las 12 de la noche, pues, ¿no? Porque no me oiga nadie. Entonces, yo decidí irme porque me tenían que llamar en el turno de la mañana. Y cuando estaba afuera, tú has sido diputado por los altoparlantes, estaba yo en el corredor, oí que decían, ahí está este cobarde cuando tiene que enfrentarse como hombre, huye, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Te decidí regresar. Pues. Decidí regresar y pasó lo que pasó. Me costó políticamente, sobre todo en Quito, pero no hay cosa mala que no tenga un lado bueno, ¿no? Aprendieron a no faltarme el respeto nunca más, a no tratar de faltarme el respeto, pues el respeto no me lo ha faltado a nadie, yo no me voy a faltar el respeto. Ahora, Jaime, pero en ese incidente, ¿estabas 100% sobrio o si había un par de tragos ahí? Ningún trago. Estabas 100% Ningún sobrio. trago. Porque también se dijo eso, que Bueno, habías tomado tus 2 o 3 se dicen, yo tragos por ahí. Yo por con eso. 3 whisky no me hacen ni cosquilla, digamos, o sea que no se trata de eso. Se trata de que
Yo no estaba acostumbrado a ese tipo de trato, digamos. Entonces reaccioné, posiblemente si ahora pasara, ¿Te aguantas? ¿no? Haría lo mismo, pero en otro sitio. Ya, Haría lo mismo, porque yo me defiendo como tengo que defenderme. es verdad. En la vida todo es proporcional, ¿no es cierto? Ahora, pasó el tiempo y Jaime Nebot aspira por primera vez a la presidencia de la República, pero pasa algo, es la primera vez y la única en la vida republicana en que no dos candidatos de la misma tendencia, sino dos candidatos del mismo partido. O sea, tanto era la fuerza social cristiana ancestral y presente que el candidato 1 y 2 de segunda vuelta habían sido del mismo partido político 5 meses atrás. Pero Sixto, a quien siempre tuve respeto, aunque no coincidencia, y tú tienes que acordarte de esto, se unieron todos contra nosotros. La ID, la DP, el PRE, todo el mundo. Y por eso la segunda vuelta la perdimos. Sin embargo, yo considero que fue un triunfo perdiendo porque llegamos a tener una dimensión nacional, sacamos el mayor número de diputados. Yo, mal o bien, me hice conocido a nivel nacional y bueno, iniciamos una carrera distinta con buen auspicio. Ahora, fue un triunfo perdiendo, como bien señalas, porque te comienza a proyectar para la campaña del 96, pero para el hecho real de ganar las elecciones en el 92, quizás no fue apresurado lanzarse y dejar que Sixto, que ya venía con la trayectoria de 2 candidaturas, queme la última opción. Además que encabezaba las encuestas. No fue, sí. De suyo, cuando se inició la campaña, Sixto estaba arriba del 60% y yo no llegaba al 14%. Y acabamos a 4 puntos en la primera vuelta. Pero no es eso. Y me dan la oportunidad, más allá que estamos haciendo medio político esto, pero si quieres No, pero esa es la idea. Aquí la idea es recordar tu vida, que es la vida política. Cambiamos al deporte cuando quieras o a lo que quieras. Hay gente que es simplista, ¿no? Que dice izquierda y derecha. Yo no creo en la izquierda ni en la derecha. Y peor en la izquierda extrema y en la derecha extrema. Pero nosotros somos economía social de mercado. ¿De dónde viene eso? Economía social de mercado es la doctrina social de la Iglesia. Cuando tú ves doctrina social de la Iglesia en un buscador, te dice economía social de mercado con preferencia hacia los pobres. Lo otro es una derecha extrema, que ha imperado también desde la llamada izquierda en este país. Gasto público alto, muy alto, endeudamiento muy alto, y luego cómo lo pagan. Subida de los combustibles, subida de las tarifas, impuestos, etcétera, 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 etcétera. Una dependencia del Fondo Monetario Internacional que no tiene la culpa, porque el médico no tiene la culpa de que tú te enfermes. Lo lógico por eso es la salud preventiva. Lo mejor es no enfermarse, no necesitas médico. Pero si te enfermas, no vayas donde un veterinario. Claro. Tienes que ir donde un buen médico, y el Fondo Monetario no es un buen médico. Entonces, había una división conceptual. Para nosotros la política es servir, es gastar poco, generar ingresos, invertir mucho y convertirlo en educación, en obra pública, en salud, ¿no es cierto?, en progreso, en libertad. O sea que el núcleo de apoyo a Sixto tú lo identificas como muy cercano al Fondo Monetario Internacional, tenedores de deuda, etc. Yo lo identifico como las personas que tienen esa ideología, tienen un concepto, para mí, a lo mejor ellos piensan lo mismo de nosotros, un concepto errado de la política. La política es servicio, es administración firme, eficaz, eficiente, pero solidaria. No se vive para pagar a los acreedores. Hay que arreglárselas para endeudarse en lo que uno puede pagar, pero para que el dinero sirva para crecer económicamente como Estado, dar servicios a la gente y especialmente a la gente pobre, hacer obra pública. Eso lo practiqué toda mi vida y desde la alcaldía, más lo que yo lo diga, pero hicimos la mayor obra social que se ha hecho en este país. Ya, y esa campaña contra Sixto, no contra Sixto, de la campaña social cristiana con Jaime Nebot y la campaña del PUR, movimiento que se estructuró para apoyar a Sixto Durán Ballén, los distanció. Después se reconciliaron con el tiempo. Nunca fue personal y por supuesto... Volvieron a ser amigos, conversaban. Nunca fue personal.
Incluso cuando el presidente Durán Ballén tuvo una brillante actuación en la guerra, En el CENEPA. ¿no es cierto? León fue a Quito Sí. y yo aquí en Guayaquil estuve en la calle cuando gentilmente me invitó a subir a su carro. Le dije, no, presidente, ese es su sitio y el mío es aquí, ser ciudadano. Ahora, se dice también que en esa campaña, de alguna manera estaba estructurando la tuya el reconocido asesor cubano Mario Algarresta y su equipo, y que de repente hubo una discrepancia, que Algarresta se fue del lado de Sixto y eso fue determinante para el triunfo de Durán Ballén. ¿Lo reconoces como tal? Primero, la discrepancia no fue conmigo. Y segundo, es verdad que cuando Algarresta no estaba, Sixto casi tenía perdida la campaña. Lo hizo bien, lo hizo bien. Y en todo caso ese fue un factor Y determinante. sigue siendo mi querido amigo porque Bueno, es un profesional. Se acabó. Pasaron 4 años y Jaime Nebot iba consolidando su imagen de presidencial y vino la campaña del 96. Y apareces como el candidato sólido a ganarla y ganas la primera vuelta y no tan estrechamente contra Bucarán. ¿Qué pasa en la segunda vuelta? ¿Por qué Bucarán vira ese resultado? ¿Qué errores cometió Jaime Nebot para perder esa campaña? Bueno, mire, errores cometemos todos. Yo no estoy consciente de haber cometido un error de bulto. Entonces, ¿por qué te gana Bucarán si en las encuestas? No. En la primera vuelta hubo una división pequeña con Ricardo Novoa. Ricardo Novoa me parece que sacó 140.000 votos o algo por el estilo. De esos 140.000 votos, pues el 99% eran míos. Eso disminuyó la diferencia con Bucarán. Y luego, como de costumbre, se unieron todos contra nosotros. En la sierra decían que entre los dos era más fácil tumbar a Bucarán. Es cierto que decían eso. Y eso sirvió para que tenga mayor votación en la sierra de Bucarán. Se decía que a Bucarán lo sacaban en 6 meses y lo sacaron en 6 meses. Y que a mí no. Pero el hecho cierto es que yo en Quito, aunque ajustado, gané en la segunda vuelta. Y la política es así. Si tú me preguntas qué pasó, la respuesta es sencilla. Me faltaron votos. Bueno, yo soy simple para las ya, cosas. Está bien, te faltaron Hay votos, unos pero... que lloran, explican que Sí, el fraude, que la tinta mágica y todo eso. Pero a ver, es muy sencillo. pero Cuando uno pierde, salvo que haya un fraude evidente y probable, no una argucia de disfrazar la derrota de fraude, uno pierde porque le faltaron los votos. ya, pero Muchos o pocos, pero es así. también se habla de una frase. Tengo ¿no? un amigo que es amigo tuyo que fue alcalde de Baños, que ganó la alcaldía con un voto, el de él. Porque él votó por él, pero el resultado, que no hubo fraude, pues por un voto no hay fraude. Ah, no, así que se pierde y se gana en la política. Pero también se habla de que en esa campaña, mientras la frase de guerra de Jaime Nebot fue muy meditada, muy reflexionada, pasó por muchos asesores, el primero la gente, la de Bucarán salió del calor popular, un solo toque, y que con ese un solo toque comenzó a virarte el resultado. No, ese fue en la segunda vuelta. Claro, hablamos de segunda vuelta. No, pero es que, a ver, en la segunda vuelta yo no tuve como eslogan primero la gente, eso fue en la primera vuelta. Bueno, pues la continuó En también. la segunda vuelta no hubo realmente eslogan. Ahora, repito, cada cual hace política como quiera. El problema es, mira, cuando pierde el que no debe perder, el que realmente pierde es el pueblo. Y cuando gana el que no debe ganar, el que realmente pierde es el pueblo. Pero el pueblo tiene derecho a equivocarse. Cuando uno es demócrata, no se puede resentir por eso. Si yo hubiera ganado la presidencia de la República, posiblemente no hubiera sido 19 años alcalde de Guayaquil. Claro. Ahora te pregunto. ¿Cierto? Y cuando el señor Daley, que fue un hombre muy importante, el alcalde de Chicago, a quien Kennedy le hizo posible la nominación de Kennedy, un día le preguntaron, ¿usted por qué no quiere ser presidente de los Estados Unidos? Y respondió, yo, ¿para qué quiero ser presidente de los Estados Unidos si soy alcalde de Chicago? Yo no voy a decir eso jamás. Jamás lo voy a decir. Pero así es la vida. Ahora, pero me permitió ser alcalde 19 años y lo único que dije, al iniciar la alcaldía, no fue, no quiero ser presidente del Ecuador, ¿para qué si ya soy alcalde de Guayaquil? Me parece una barbaridad decir una cosa como esa. Lo que dije es, voy a hacer por mi ciudad
lo que no pude hacer por el Ecuador. Y lo hice, Ya, ahora, y con creces. ahora te pregunto. Porque en mis planes de gobierno, pues era buscarlo en la Contraloría o en la Notaría. Y vas a encontrar que no solo fueron cumplidos al pie de la letra, sino que dice muchas más cosas que nunca me comprometí a hacer. Ahora, Jaime, tú reconociste muy señorialmente la derrota electoral del 96. Yo te acompañaba en esa campaña, fue en el Hotel Ramada. Pero, y entonces, si se reconoce esa derrota, ¿por qué 6 meses después estuviste en la camioneta que destituyó a Bucaram? Yo nunca estuve en la camioneta. En el val de la camioneta estaba Alarcón, estaba te voy a explicar, personas. no, te voy a explicar. Estábamos en FETRAPEC. La situación de Bucaram se complicó, la gente quería su renuncia, o sea, quería su renuncia. Y mi actuación, empiezo por matizarla de la siguiente manera. Yo no fui candidato después de la caída de Bucaram. De manera que yo ya había decidido, señor, aquí la presidencia de la República terminó como aspiración. No buscaba nada para mí. Simplemente me invitaron a Quito, estaban todos los líderes políticos del Ecuador, salvo León, que me autorizó a representarlo a él también, y cuando se pidió la renuncia a Bucaram, yo lo llamé por teléfono y le dije, aquí se ha decidido esto, ¿tú quieres que firme por ti? No, digo, firma por mí. Ya, ahora, tú, Un momentito. ya. Salimos de allí y efectivamente había una camioneta. Y en la camioneta había muchos políticos. Y el doctor Borja, que venía al lado mío, no me va a mentir, mío. Rodrigo Borja. Sí, usted va a la camioneta. Le dije, no, doctor, yo estoy acostumbrado a caminar. Yo también, me dijo. Y caminamos los dos juntos. Y para quien no quiera creer esto, puede leer un librito muy interesante, el doctor Borja, que se llama Recovecos de la Historia. Y ahí está la historia de quienes nos quedamos en la calle hasta el final aguantando gases y todo lo demás, y todos los otros que después fueron a cosechar el cambio que el doctor Borja y yo no quisimos cosechar. Ahora, ¿reconoces o no que la decisión psiquiátrica del Congreso de esa época fue inconstitucional? No, señor, porque no fue psiquiátrica. El Congreso no está Pero lleno. si No, lo destituyeron por falta de capacidad mental. No, señor, no. A ver, explícalo un poco. Esto es muy sencillo. La causal fue incapacidad para gobernar. Jamás el Congreso hubiera podido hacer algo que corresponde a psiquiatras, a peritos y además a un proceso judicial. La decisión fue política. ¿Y por qué fue política? Porque las asambleas y los congresos toman decisiones políticas. Tú comprendes que si un señor se lo considera incapaz para gobernar, nadie, por lo menos que yo sepa, y la moción no lo dice, y además yo no la presenté, yo tampoco era diputado en ese momento, la moción jamás ha dicho que lo declararon loco, pues, ni que lo declararon incapaz mental. Eso no dice la moción. Porque, ¿por qué cabe el asunto político? El asunto político cabe porque si de verdad un señor estuviera loco de manicomio, que no es el caso de Bucaram y no fue el caso de Bucaram, imagínate tú que para poder destituirlo haya que hacer todo un juicio. Entonces resulta que el juicio va a durar más que el periodo presidencial. Es una decisión de carácter político, pero con una característica muy especial. Fue ratificada por más de las 2/3 partes de los ecuatorianos en consulta popular inmediata. Después de ese evento, el señor Alarcón hizo una consulta popular. La recuerdo. Y dividió las preguntas. Y dijo, mi ascenso al poder, ustedes lo aprueban, y se aprobó. Pero también dijo, separado. La institución del señor Bucaram, ustedes la consideran constitucional, y el pueblo votó que sí. Y creo que fueron no 2/3 partes, sino 3/4 partes de la votación. La historia, cuando uno no miente, es muy clara. Ahora, Jaime, una vez que se da todo eso, se vienen las elecciones del 98, porque el periodo de Fabián Alarcón era interino. Te lo voy a preguntar un poco con terminología popular, porque es lo que la gente se pregunta. Después de la derrota tuya en el 96, ¿Nebot se ahuevó o se resintió y ya no quiso ser nunca más candidato? Yo no tengo que decir, como dijo León un día, yo no me ahuevo a más, porque no me ahuevo a más, simplemente la historia. Entonces, ¿por qué no fuiste candidato? No, el día que perdí la segunda vez, a mí no me gusta ser insistente. O sea, te resentiste. No me resentí, no más mínimo. Simplemente decidí, señor, esto, no me gusta insistir. A mí me gusta insistir. O sea, León lo pidió
con lágrimas en los ojos en el Teatro Presidente, que cojas la bandera del partido en la campaña del 98. Había gente que podía ser candidato. Pero a mismo, Meller no lo dejaron ser candidato. El mismo León podía ser candidato. Ya León estaba enfermo. Meller no quiso. Pero dicen que a Meller finalmente el partido decidió que no haya candidatura y que se apoye y que se apoye ahí en voz baja a Maguad. ¿Fue verdad eso? No. A tal punto que yo, precisamente por el partido y solo por eso, encabecé la lista nacional de diputados sin candidato a la presidencia y le ganamos a la lista de Maguad y a la lista de Álvaro Noboa. Yo gané las elecciones encabezando la lista de diputados nacionales sin tener candidato presidencial. Y fue así como llegué al Congreso en 1998. ¿No? Aquí hay gente que se muere por el poder. A mí el poder me gusta para servir. Y te soy franco, me gusta para eso. Yo a la legislatura he ido 2 veces. No regresaría nunca más en mi vida. No estoy acostumbrado a oír hablar y no hacer nada. No. Pero bueno, pero en el ¿Y por qué fui 2 veces? Solo por 2 razones. La primera, precisamente por Febres Cordero, para evitar una injusticia. Y la segunda, para no dejar al partido sin representación. Porque si yo no era candidato a nada, la representación se hubiera visto bastante lesionada. Y por eso fui. ¿Y por qué el partido no puso candidato a la presidencia si ya no fue Nebot? Tienes que preguntarle. Tenías cuadros ahí, tenías Tienes que preguntarle a tus coidiarios por qué hicieron está bien, eso. pues a Luis Fernando Torres, había gente ahí. Está muy bien, pero entonces lo hubieran nombrado. Pero y yo lo hubiera apoyado con muchísimo gusto. Pero la gente quería que sea Nebot. Pero yo no quería. Pues. Bueno, y ya en el Para bailar y para muchas cosas se necesitan 2. Jaime, pero ya está bien. Pero en el Parlamento finalmente tuviste una actuación importante, pero una de las cosas que se recuerda y muy controversial fue la propuesta del 1% del cobro en los cheques versus el retiro del impuesto a la renta. ¿Tú crees que eso, como alguna gente dice, fue un acelerador para la quiebra del sector bancario? Jamás, ¿O no tiene nada que ver? Nada que ver. ¿Por qué? Y te voy a decir varias cosas. Primero, ese impuesto hacía que lo que costaba 100, que ahora con el IVA cuesta 115, costaba 101. Y se suprimía el impuesto a la renta. En el año que duró, produjo el doble de lo que producía el impuesto a la renta. Y yo fui fiel a mi compromiso. No pusimos impuestos, quitamos un impuesto que tenía fiscalizadores, con todo lo que eso significa, pérdida de tiempo, tramitología, y lo sustituimos por uno muy sencillo. Dentro de algún tiempo, quisieron volver a poner el impuesto a la renta. Entonces yo dije, no, señores, yo no me presto para eso. Vamos a derogar el 1%. El 1% se derogó por mí. Hicieron un gran daño al país con eso. Pero no importa, el tiempo pasa. Si tú coges mi libro, Primero la gente, digo mi libro, pues se trata de mí, yo no lo escribí, lo escribió Roberto Aspiazo, y un buen amigo mío, también de Quito. Maestro mío del periodismo. No. Y definitivamente en ese libro hay 3 opiniones. 3 opiniones. El doctor Hurtado, Mauricio Pozo y me parece que el economista Acosta Burneo. Ya no dicen pues que eso fue lo que causó la crisis bancaria. Ahí están las opiniones nuevas. Incluso creo que el doctor Hurtado reconoce que produjo mucho más que el otro. No les gusta, no nos gusta el impuesto. Pero los 3 dicen que esa no fue la causa de la crisis bancaria. La crisis bancaria fue causada por mal manejo en determinados bancos, así de sencillo. ¿Y por qué no les gustaba a ciertos bancos el impuesto? Porque el impuesto del 1% destruyó los escudos bancarios que tenían los bancos para no pagar impuestos a la renta, pues. Bueno, queda claro entonces ese tema que fue muy polémico y muy discutido. Viene el año 2000, arranca el nuevo siglo y de repente la ciudad y el país se sorprende de que Jaime Nebot, el gran líder nacional, se retira, digamos, de una actividad muy activa en lo nacional y decide ser candidato a la alcaldía de Guayaquil. ¿En qué momento llegó a tu imaginario el dejar de ser ese gran activista nacional para pasar a ser un alcalde de una ciudad, que por más importante que sea, era solo una ciudad? Bueno, León decidió retirarse. El partido me pidió que asuma ese desafío y con franqueza yo dije,
esta es la oportunidad de probar que todo lo que yo he predicado en mi discurso durante muchos años se puede hacer, que no es un discurso demagógico o mentiroso. Yo nunca digo populista, porque el populismo fue un partido político que nació en los Estados Unidos con Andrew Jackson. Y yo no creo que hablar del pueblo es malo. Engañar al pueblo, que es ser demagogo, eso es otra cosa. ¿Tú tenías al Guayaquil del siglo XXI en la cabeza? Toda mi vida, no el siglo XXI, el Guayaquil que No, debe no, ser pero, en cualquier siglo. ya, pero el Guayaquil que Bueno, tomaste ya estábamos en el siglo XXI. Ya, por eso, ya tenías el Guayaquil del siglo XXI en la cabeza, o sea, antes de en los papeles, en los planos y todo. Si no lo hubiera tenido en la cabeza y si no hubiera sabido cómo hacerlo y que era posible, entonces el resultado está ahí. Ya, o sea que entonces con cierta así. anticipación al 2000 ya tenías pensado ser alcalde. Pero si pensabas y quería ser presidente de la República, tenía el país en mi cabeza, no tenía Guayaquil en mi cabeza. ¿Y sabes por qué A mí te lo me digo? resultó sumamente fácil, te lo digo sin ningún tipo de ambigüedad ni muchas cosas, ser alcalde de Guayaquil. Yo sabía lo que iba a hacer, sabía cómo hacerlo y sabía para quién hacerlo, que era para la gente pobre exclusivamente. Y doy fe de eso, Jaime, y voy a contar una pequeña anécdota contigo. Un día justamente con Roberto Aspiazo, tú y yo salimos a dar una vuelta por Guayaquil el año 2002, en mi carro. Me acuerdo que yo iba manejando, tú ibas al lado, Roberto atrás, y pasamos por la calle 9 de octubre. Y tú decías ahí en la calle 9 de octubre llena de tallarines y tantas, esto sale, esto va por abajo, aquí van a ir unas lámparas, esto se estrecha. O sea, desarrollaste imaginariamente un Guayaquil totalmente distinto al que era en ese momento y finalmente se plasmó. Entonces, por eso que te digo, tú tenías el Guayaquil ya fotografiado en tu cabeza. Sí, pero además de tenerlo fotografiado, sabía cómo hacer realidad la fotografía. Y sobre todo, como yo lo he dicho siempre, ¿para quién hace las cosas el gobernante? Para todos, pero fundamentalmente para la gente que menos tiene. Y no fue simplemente regeneración urbana. Fueron becas, libros, tablets, parques, alcantarillado, agua potable. La obra está ahí. Reseña 10 de las obras o de las acciones de tu municipio que crees que deben de pasar a la posteridad, a una historia imborrable. Bueno, porque primero, al final de cuentas algo se pierde, algo se cae, pero 10 obras que tú crees que primero fueron vamos a lo que para fundamentales. mí es lo más importante. El para quién. Ya te lo dije, para la gente, para todos, pero para los pobres. 1. 2, el cómo. El cómo. Administrar de manera que el 15%, 15 cada 100 dólares fueron al gasto de empleados, etc. Y 85 dólares cada 100 fueron a la obra. Y lo mantuvimos. Yo lo recibí de León 20-80. 20 al gasto, 80 a la obra. Lo hicimos, y hay veces menos, pero como promedio lo hicimos 15-80. Recibí un municipio que tenía un presupuesto de 120 millones de dólares y dejé un presupuesto no consolidado, solo el municipio de más de 900 millones de dólares. ¿Ok? Bajé los impuestos 3 veces. Teníamos crédito internacional y nacional sin problema. Nunca hubo problemas de malos manejos ni nada. Todo se hizo a la vista del público. Luego, ¿qué hicimos? El orden es lo de menos, ¿no? Yo preferiría empezar por la gente pobre. Más salud. 8 hospitales del día, 36 clínicas móviles. Eso en salud, permanente, con asepsia, con los mejores equipos, con medicina gratuita, con todo. Educación, libros gratuitos para las escuelas, libros gratuitos para los colegios. Públicos, que no era mi competencia. Computación en las escuelas, computación en la mitad de los colegios, hasta que también el gobierno del señor Correa dijo, hasta ahí nomás ya podemos hacerlo nosotros. Está bien, si uno ayuda, no lo dejan ayudar, hasta ahí quedó. Computadoras, ya personales, laptops, para todos los bachilleres cada año. Becas de amparo para los niños que perdían su padre o su madre y el municipio se encargaba de su educación hasta el 10º de bachillerato. Parques, más de 1000 y pico de parques. Juegos de agua. Aquí hay gente que no ha podido ir nunca a la playa. Hicimos balnearios artificiales, no solamente juegos de agua. El malecón del Salado. 2/3 partes del malecón 2000, llamado así, el malecón Simón Bolívar, que León hizo 1/3.
el Cerro Santana, Los túneles. Puerto Santana, los túneles, el terminal terrestre, el aeropuerto, el dragado, la más grande pavimentación que se ha hecho, regeneración urbana, casi 200 kilómetros de regeneración urbana. Y así, podríamos y después hablar. de todo Legalización de 200.000 solares en la ciudad de Guayaquil, 40.000 viviendas populares hicimos en Guayaquil. Después de todo eso que tú señalas que has hecho, porque lo has hecho. No, yo no digo que lo he hecho, ahí está. Bueno, ahí está, ya está bien. Por eso digo que lo has hecho. ¿Sientes que a ratos Guayaquil es injusto contigo cuando te critica por otro tipo de cosas, por decisiones políticas, por acciones en el Guayaquil Parlamento? no me critica, Guayaquil es una ciudad, me critican a No, todos, pero la me han gente, criticado la siempre, siempre. ¿Y te sientes afectado, te sientes un poco desmotivado por eso? Me llueve, ¿De verdad te llueven o te sientes desmotivado? me llueve. Yo no me O sea, siento no te emo- importa que digan lo que digan. No me importa. Ya, ¿por qué te distanciaste de León en los últimos años de vida de León? A ver, yo no me distancié de León, tuvimos discrepancias, siempre dentro de la gran amistad y aprecio que nos teníamos. Por ejemplo, León en un principio decía que por qué yo ampliaba el radio municipal a ciertas cosas, el aeropuerto, por ejemplo. Porque él decía, ¿para qué te metes en eso? Eso no va a funcionar. Y bueno, yo tengo que tratar de que funcione. Y funcionó. Y después él admitió que funcionó. Otra fue cuando inicié la fundación de Madera de Guerrero. Él interpretó, porque nunca faltaba el bla, bla, bla en la oreja de mi querido amigo. Que por si acaso no era yo. No, tú no. Tú lo sabes. Si no estuviera aquí, digamos. O sea, es tan sencillo como eso. Yo no tengo dos caras, yo tengo una nomás. Entonces, le dijeron, Nebot quiere dividir el partido. Y yo le dije, ingeniero, yo quiero ciudadanizar la política, no politizar a la ciudadanía. El triunfo de Correa fue un rechazo a los partidos políticos. La gente no quería saber de los partidos políticos. Entonces hicimos un movimiento, imagínate tú, una canción que Rubén Infante tuvo la amabilidad de cedernos los derechos y todo lo demás. Una canción, música guerrera de Guayaquil. Era cívica. ¿Se dividió el partido o se fortaleció? Se fortaleció porque era para hacer una alianza permanente, pero cubrir algo que en ese momento era un problema. Y la última vez que tú estabas en casa de él, y yo también, cuando quería hacer una manifestación social cristiana y política. Yo le dije, no, León, yo voy a hacer una manifestación cívica y amplia. Cuando vio la manifestación, acabó aceptando algo lógico, pues esas 350.000 personas que salieron en la última manifestación y la primera fue de 300.000 o algo por el estilo, hubiera salido la cuarta parte, pues era una manifestación política y amarilla. Pues. Y ahí nació la Marcha Blanca. Exacto. Esa fue contra Lucho. Esa fue, claro, esa fue la primera. Esa hubo como 200.000 personas. La última hubo 350.000 personas. Es muy sencillo. Cuando tú hablas para la ciudadanía, actúas para la ciudadanía. Y eso es lo que muchos políticos no entienden. No es cuestión de partido. El partido es un medio para expresar una corriente, para expresar una meta a la que, si es acertada, se suma mucha gente. Yo pregunto, si uno es la solución para la inseguridad, que solo los socialcristianos tienen problemas de inseguridad, cuando ven que eso está dirigido a la ciudadanía, hay mucha gente que no deja de ser partidario de otras personas, pero que para efectos de eso vota, pues. Si tú eres capaz de arreglar la salud, si eres capaz de arreglar la pavimentación, el agua potable, si la autoestima crece, se suma la gente. No tiene nada que ver con los partidos. ¿Sí? Yo creo que al final lo entendió. O sea, y se terminaron tú y haciendo yo las estuvimos paces. ahí el día. Así es. Bueno, no faltaba más. Pues, ¿Y sabes cuándo fue esa evidente reconciliación? Cuando la Politécnica Estuvimos celebró juntos. los 50 años. Realmente, ese día estuvimos juntos, pero no la reconciliación, porque nunca hubo pelea. No, pero bueno, a mí me llamó, pero el a ver, acercamiento. no, dejamos de hablarnos como unos 4 meses, pero sin pelear, simplemente. Sí, Tú me conoces consta. a León tanto como yo.
León decidió no ir a esa marcha blanca y yo tampoco. Fuimos los dos que no fuimos. Y ahí te metieron candela en contra mía también en esa época. Pero bueno, yo no me iba a meter candela. Está bien, pero tú no comiste cuento. Y eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Y yo sé que tú te quedaste con él viendo la manifestación, precisamente. Y hiciste bien, es tu amigo. Y también eres mi amigo, pero tampoco estabas en contra de la manifestación, ni mucho menos. Pero le calentaban la oreja a veces a León. ¿Cómo te la han calentado a ti y a todos los líderes? Sí, esa es la realidad. A mí no me calienta, a mí me calienta la oreja, pero la oreja no se me calienta, que es otra cosa. Esa es otra cosa. Ahora, es una cosa. Pero déjame despacito. Vino la Comisión de la Verdad y yo hice una declaración defendiendo al gobierno de Febres Cordero en su manejo contra el terrorismo. ¿Y cómo no lo iba a hacer si yo era parte del gobierno? Por supuesto. Y León me llamó. Entonces, y me dijo, te quiero agradecer el que me hayas defendido. Ahí se rompió el hielo. Y le dije, te he defendido porque merece que te defiendas porque yo fui parte de tu gobierno. Y defiendes ahora a estos pobres generales y policías que están ahí sometidos, Marcelo Delgado y todo. Pero por supuesto. Increíble lo que está pasando. Los pájaros disparando contra las escopetas. Pero bueno, en todo caso, 2 días después fue cuando fuimos al doctorado honoris causa al doctor Camilo Ponce Enrique, que fue el fundador de la y que ya lo vi muy enfermo. Así es. Porque eso fue en septiembre del año 2008. Y ahí tengo la foto. Y León muere el 15 de diciembre del año 2008. Ahora, que por otra coincidencia también estuvimos juntos ese día en la clínica. Por supuesto, en la clínica. El rato que murió León estábamos juntos en la clínica. Ahora, Jaime, hay una vieja telenovela, Amigas y Rivales, que le voy a cambiar simplemente el género. ¿Con Correa fueron amigos y rivales? Yo nunca he sido amigo de Rafael Correa. He sido conocido de Rafael Correa, lo traté porque era el presidente de la República y yo era el alcalde de Pero Guayaquil. pudieron convivir. ¿Cómo convivía? ¿Cómo era esa convivencia? ¿Le hacías marchas blancas? No me gusta esa palabra. O sea, convivencia política estoy hablando. No, tampoco. Simplemente cada cual cumplió con lo que creía que tenía que cumplir. Y cuando el señor Correa, a mi juicio, cometió errores, quien lo enfrentó a sus errores más que a él fue Guayaquil bajo mi llamado. Mientras muchos de los que ahora son anticorreístas rabiosos, los perros tienen rabia, los humanos también de vez en cuando, así que no estoy haciendo una exageración. Eran panegiristas de Correa, pues. Unos políticos, financistas de Correa que lo han declarado públicamente. Odian a Correa. Yo simplemente al señor Correa no lo odio. Yo no odio a nadie, no tengo ese complejo. No me gusta complicarme el alma. Ahora, se dice mucho que en los últimos años coincidían mucho el PSC y Revolución Ciudadana. Ahí fue un problema grave del partido, no saberse defender. ¿Okay? Y te lo voy a explicar claramente. A ver, explícalo, porque la gente merece escuchar esto. Me alegra que me hayas preguntado. Yo las cosas las digo como son. A ver, presentamos una ley, los socialcristianos, fruto de muchos años de lucha, de tratar de sacarla, que decía que ningún gobierno puede tocar los fondos de los asegurados, a ningún título, que hoy día sirven, como ayer, para hacer caja chica del gobierno, ¿ok? Y pagar acreedores externos, etcétera, etcétera. La ley sale con más de 100 votos. Correa vota por la ley. ¿Está mal? No está mal. Presentamos otra ley para que los municipios, las prefecturas, las juntas parroquiales no les dispongan de la plata que por constitución y por ley les corresponde y se la entreguen al minuto y completa. Se aprueba la ley nuestra. Nosotros, ¿qué decíamos? No voten ustedes por la ley. Nosotros nunca votamos con el correísmo como otros para ponerle impuestos al pueblo. Se vota juntos por proyectos nuestros. Pero para hacer lo que nunca hemos hecho, que es ponerle impuestos al pueblo, nunca votamos con el correísmo. Los críticos son los que votan por el correísmo. ¿Y por qué dices que el partido no se ha sabido defender? Porque no supo enfrentar eso. ¿Por qué no lo supo enfrentar? No sé, hay que preguntarle. Creo que falta de voceros, cálculos. No sé. Porque se dice que tú también eres, más que abogado, eres ingeniero, calculas todo, tienes una tabla de cálculos para todo. No, yo no calculo nada. Yo hago lo que tengo que hacer y no me importa un carajo
perdóname la expresión, Adelante. lo que piensen los demás. Si yo creo tener la razón, hago lo que tengo que hacer. Si no la tengo y me lo hacen ver, rectifico. Rectificar es positivo. Pero retroceder simplemente por miedo, simplemente porque te critican. Mire, te voy a decir una sola frase que no es mía, no es una de las tantas de Facundo Cabral. Solo los pendejos no tienen enemigos y hay que tenerle miedo a los pendejos porque son muchos y están en todas partes. Tú no respondes por nadie de la dirigencia social cristiana que pueda estar en problemas en este momento. Nadie que no sea por Jaime Nebot Sadi. No Muy respondo bien. por nadie. El otro día, yo tengo un genio, ¿no? yo me río. En su ánimo, tuvimos un pequeño cruce ahí con el señor Correa, dentro de los límites que tiene que haber entre adversarios políticos, para mí de toda la vida. Dice, cuando yo me fui, la justicia pasó a manos de la sociedad cristiana. Está diciendo que mientras él no se fue, era de él. Yo no sé a manos de quién pasó, si pasó, pero a manos mías no ha pasado. Nunca le he tenido una mano. Más aún, le tengo asco a la judicatura en el Ecuador. Lo digo así. Y no es la primera vez que lo digo en público ni en privado. ¿En qué te involucraron en el caso de Fibeca del año 2004? 2003. Nada. No Pero sé. te tuvieron como 20 horas ahí. No, 20 horas en una- no. Pero bueno, sí, fue 5. 8 o 10. Pero ¿de qué te acusaban? Nunca llegaron a acusarme porque me llamaron a preguntarme qué había pasado y yo fui. ¿No es cierto? Porque yo conozco, pues uno tiene cierta intuición, no solo las mujeres tienen intuición, digamos. Y entonces había una gran cantidad de gente, como tú dices, algunos miles allí afuera. Y entonces cuando me preguntó la prensa y le dije, me dice, ¿y usted le tiene miedo a la justicia? No, yo le tengo desconfianza a esto, pues no es justicia, pues yo afronto, yo vengo aquí. Pero si aquí no se respeta la ley, aquí va a haber justicia popular. Justicia popular. Y la gente gritaba justicia popular. Y alguien me dijo, pero eso suena como linchamiento. Le dije, hay varias acepciones, coja la que quiera. Ahora, Jaime, ¿crees tú que esa tarde, o esa mañana, mejor dicho, cuando ocurrió lo que ocurrió? Porque yo recuerdo tus declaraciones y comparto tus declaraciones. Después, con todo lo que se dio, terminó siendo ese un factor para que la policía comience a intimidarse en actuar como debe de actuar. Bueno, si un policía que gana un sueldo muy bajito, por decirlo con elegancia, que hay veces no tiene dónde dormir decentemente, cuyo hospital normalmente no funciona, que cuando usa dentro de la ley, fuera de la ley, muy bien, pero dentro de la ley, un arma de fuego, lo castigan y lo enjuician. ¿Cómo no se va a intimidar? Cuando yo llegué a la gobernación y tuve un problema en que di unas órdenes y no me hicieron caso, tuve un incidente muy fuerte con la policía. Mira, me permite que le explique, señor gobernador, dice, explíqueme. Porque esto pasa una vez conmigo, 2 veces no pasa. Mira, el ministro de gobierno anterior, en un caso clarísimo en que un policía había hecho uso de su arma de fuego, permitió que se enjuicie al policía e hizo una declaración. Yo le ordené a la policía que salga desarmada. ¿Usted cree que nosotros podemos cumplir órdenes duras, aunque legales, pero duras, sin respaldo? Y le dije, tienen razón, pero yo los voy a respaldar. Ahí fue que se hizo la entrega de las escopetas, ahí fue mi discurso, y ahí fue que les dije lo que tenían que hacer, y les dije, salgan a cumplir con su deber. Pero ¿sabes qué? Me jugué con la policía y por la policía, por mis conciudadanos, me jugué, y atrás mío se la jugó Febres Cordero también, porque nunca me dejó colgado. ¿Y sentiste que eso no pasó con los de Fibeca? Yo no sé qué pasó con Fibeca. En Fibeca hay muchas versiones. ¿Yo qué tengo que decirle al alcalde de Guayaquil? ¿Yo qué tengo que ver con Fibeca? Salgo a ir a comprar remedios que no fue en esa pero botica. sentiste que a lo mejor no hubo el respaldo político a los policías, que la investigación no fue tan No precisa. lo sé. No te quieres comprometer en el tema. No me puedo comprometer porque no lo conozco a fondo y si hubo una violación es una cosa. Pero si lo que hubo es un escarmiento, como tú dices, para asustarlos, no estaría bien.
Yo de Fibeca, viejo, gracias a Dios tengo buena salud, casi no voy a las boticas. Bueno, me alegro mucho por esa última parte, que tengas buena salud. Y peor a Fibeca, a esa Fibeca. Mi querido Jaime, quiero agradecerte por tu presencia. No, yo a ¿Se ti. queda algo en el tintero? Bueno, tú y yo tenemos en 40 años tantas cosas que hemos compartido que se podría quedar muchas cosas en el tintero, pero tú eres el que las quitas del tintero o las pones en el tintero. Lo importante era que la gente conozca un poco más la vida. Bueno, la vida de Jaime Nebot se conoce, pero conocida en propia boca. Y esa es la idea de Leyendas. Te agradezco mucho, ha sido un momento muy agradable y sobre todo lleno de verdad. Para contar mentiras hay bastantes, hermano. Así que Una última bastantes otros, digo. No, ya, bastantes mentiras. una última pregunta. ¿Tú ya nunca más vas a ser candidato? No. ¿Y vas a seguir de largo en la política? Si por política se entiende su verdadera definición. No, política, lo que es la política, activar políticamente, dirigir movimientos políticos. Políticos somos todos hasta el último día de nuestra vida, pero Sí, político pero activo ya. Te reformulo la pregunta. activo, no electoral, no es mi ocupación principal el día de hoy, pero hago lo que puedo por ser útil. Pero político con fines electorales, Tu lectura del resultado del domingo de la consulta popular. sencilla, le hemos dicho en un comunicado, cuando la gente en su mayoría vota para que se le dé plata a los partidos políticos, no se le quite, y vota para que los diputados no se reduzcan, es obvio que no votó por eso. Votó por desacuerdo con una política económica y sobre todo social que hace mucho tiempo los viene lesionando. Y quiero ser claro, eso no es culpa exclusivamente de este gobierno. Hace muchos años que gobiernos de distintos signos políticos e ideológicos vienen haciendo lo mismo. Hay que recuperar el camino de saber que el poder es para cambiarle para bien la vida a la gente, y especialmente a los pobres, con hechos, no con discursos. Cuando tú hagas eso, se va a dar una norma que a lo mejor va a contradecir a una serie de políticos modernos que creen que la publicidad es la política, el TikTok es la política. Mira, antes había el bla, 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 después vino la prensa escrita, después vino la radio, después vino la televisión, ahora acabamos con la inteligencia artificial. Todo eso cambia y está bien que se utilice. Hay una cosa que no va a cambiar nunca en la vida. Cuando la población está contenta, respalda al que le cause el bien. Y cuando la población no está contenta, no respalda al que cree que le causa el mal. Muy bien, Jaime, gracias. Sigue siendo el hombre sin reloj, ¿no? Nunca te vi un reloj en tu muñeca. Sé qué hora es. Pero sabes ¿Ah? y tu ingenio no se pierde. Un abrazo, Jaime, gracias por tu presencia. Siempre un gusto conversar igual, contigo. Pocho, siempre a la hora. Han conocido un poco más de Jaime Nebot Sadi, el político con más tiempo activo en el Ecuador, desde 1984 y no pierde vigencia. Un abrazo, el próximo domingo estaremos con un nuevo personaje en Leyendas. Centro Digital presentó Leyendas. Espérenos el próximo domingo en Centro Digital.